su valor es incalculable. Pero para quienes lo poseyeron, el precio fue el trono, la sangre o el legado. ¿Y si la tragedia nunca fue una maldición, sino una oscura verdad humana? Veremos la asombrosa transformación de una roca informe, extraída de las profundidades de India, en el diamante azul más valioso del mundo. Descubrirás cómo su belleza hipnótica alimentó una leyenda negra, una historia de fatalidad que, de cerca, se revela mucho más compleja y calculada. Entenderás que decisiones de poder, que giros del destino, y no un conjuro ancestral, esculpieron su sombrío y deslumbrante camino a través de la historia. Su verdadera historia te espera. Empezamos. El tiempo ha pulido no solo sus facetas, sino también el barniz de su leyenda. Ahí está, resplandeciente bajo una luz controlada en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, en Washington, Distrito de Columbia. Un monolito de azul profundo, casi irreal. Estamos hablando del diamante Hope. Este no es un capricho geológico cualquiera. El diamante Hope es una joya de 45.52 quilates, un corazón de zafiro líquido. Famoso por su inusual color azul intenso, atribuido a la presencia de boro en su estructura cristalina. Es el diamante azul más grande del mundo y, sin duda, uno de los objetos más valiosos creados por la naturaleza y pulidos por el hombre. Con un valor estimado que ronda los 200 a 250 millones de dólares. Pero su valor no reside solo en su rareza química o su tamaño imponente. Reside, en gran parte, en la intrincada urdimbre de historias y mitos que lo envuelven. Su viaje comenzó, como tantos tesoros, en las profundidades de la India, en la legendaria mina de Collioure, en el siglo XVII. Fue allí donde Jean-Baptiste Tavernier, un mercader francés, halló un diamante en bruto de 112 quilates, un azul violáceo que bautizaría como el Tavernier Blue. Esta gema extraordinaria sería vendida al rey Sol, Luis XIV, quien ordenaría su corte para convertirlo en el diamante azul de la corona o azul francés. Una joya de 67.125 quilates que adornaría sus ceremonias reales, un símbolo del poder absoluto. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. La Revolución Francesa, sin embargo, despojaría a la monarquía no solo de su poder, sino también de sus joyas. En 1792, en medio del caos, el diamante azul de la corona fue robado. Desapareció durante décadas, alimentando especulaciones y leyendas. No sería hasta 1839 cuando una gema azul, ligeramente más pequeña pero inconfundible, reaparecería en la colección de la familia Hope, banqueros londinenses. Había sido recotado, transformado y rebautizado. Era el diamante Hope, y con él, una nueva narrativa, mucho más oscura, comenzaría a tomar forma. La leyenda que acompaña al diamante Hope es tan brillante como la gema misma. Se cuenta que trae desgracia y muerte a todo aquel que lo posee o incluso lo toca. La lista de presuntas víctimas es extensa: Luis XIV y María Antonieta, guillotinados; Jacques Collet y Jean-Baptiste Tavernier, asesinados o arruinados. La familia Hope, arruinada, hasta empleados de joyerías o simples curiosos que, según el mito, sufrieron accidentes o suicidios. Esta narrativa, dramática y sangrienta, ha capturado la imaginación popular durante siglos, cimentando la fama de la joya más allá de su intrínseco valor material. Pero, ¿cuánto hay de verdad en esta letanía de infortunios? Muy poco, si acaso algo. El gancho de la maldición ha sido, y sigue siendo, una herramienta de marketing brillante, un eco de historias bien orquestadas. Para elevar el misticismo y, por ende, el valor percibido del diamante Hope. La realidad es que muchas de las víctimas atribuidas a la maldición vivieron vidas largas y prósperas. Las tragedias asociadas con él son, en su mayoría, invenciones periodísticas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Impulsadas por joyeros y publicistas astutos que vieron el inmenso potencial comercial de un objeto con una historia tan turbia y fascinante. El diamante Hope no importa solo por su belleza o por su rareza mineral. Importa porque es un espejo de la historia humana, reflejando tanto la opulencia de reyes y la audacia de ladrones, como la credulidad de la masa y la habilidad de unos pocos para tejer relatos. Su importancia radica en cómo ha influido en la cultura popular, como una gema se convirtió en el epicentro de una de las campañas de marketing viral más antiguas de la historia, mucho antes de que existiera Internet. Una historia donde la ficción se entrelazó tan profundamente con la realidad que hoy resulta casi imposible distinguirla sin un examen crítico. Precisamente por eso, desvelar que la maldición del diamante Hope no es solo un ejercicio de desmitificación, sino una invitación a comprender cómo se construyen los grandes relatos que definen nuestra percepción de lo extraordinario. El relato de la maldición del diamante Hope es uno de esos cuentos que, al escucharlos, nos atrapan con la fuerza de lo inusual, lo trágico, lo casi sobrenatural. Pero bajo el brillo de su azul profundo y la pátina de leyendas, se esconde una verdad tan fascinante como la gema misma. La maldición del diamante Hope es una farsa de marketing.
Esta afirmación no busca restarle misticismo a uno de los objetos más famosos del mundo, sino precisamente, revelar la maestría humana en la creación de narrativas, la génesis de un marketing viral ancestral, mucho antes de que el término existiera. No es un expediente de fatalidades divinas, sino un testimonio de cómo la ficción puede incrustarse tan profundamente en la realidad que la distinguimos con dificultad. Para entender por qué la maldición del diamante OP es una farsa de marketing, debemos primero comprender al protagonista. El diamante OP, una gema de un azul océano intenso, con un peso de 45.52 quilates, no es solo un mineral, es un fragmento de la historia geológica y humana. Su color singular se debe a trazas de boro en su estructura cristalina, una rareza que lo distingue de casi cualquier otro diamante. Sus facetas, producto de una talla maestra, reflejan la luz de una manera que parece emanar desde su interior, otorgándole una vida propia. Sus características físicas son innegables, pero son los relatos que lo rodean, las capas de anécdotas y supuestas desgracias, lo que lo han catapultado a la fama mundial, y lo que hoy desmantelamos. La historia del diamante OP comienza en las legendarias minas de Golconda, en la India, donde fue extraído como una piedra mucho mayor, un bruto de más de 112 quilates. Este diamante original, conocido como el Tavernier Blue, fue adquirido por el comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier. Él lo llevó a Europa, lo vendió al rey Luis XIV de Francia, y, curiosamente, no experimentó ninguna maldición particular. Tavernier vivió una vida plena y aventurera, muriendo a una edad avanzada en Rusia, lejos de cualquier fatalidad atribuible a la gema. Este primer hito ya sugiere que la premisa de la maldición del diamante OP no es real, tiene un peso considerable. El Tavernier Blue fue reclutado y rebautizado como el diamante azul de la corona o azul francés, engastado en insignias reales. Pasó por las manos de Luis XIV, el Rey Sol, quien lo lució con ostentación durante su glorioso reinado. Ni Luis XIV ni su sucesor, Luis XV, quienes poseyeron la gema durante décadas, sufrieron desgracias extraordinarias que no fueran las inherentes a la vida monárquica de la época. Es cierto que Luis XVI y María Antonieta, quienes lo heredaron, terminaron decapitados durante la Revolución Francesa. Pero atribuir sus destinos a la gema es una anacronía narrativa. La maldición, tal como la conocemos, no existía en su tiempo. Su trágico final fue una consecuencia de la agitación social y política, no de un poder místico inherente a una piedra. Así, los incidentes reales se distorsionan para encajar en el molde que sostiene que la maldición del diamante OP es real. El azul francés desapareció durante el saqueo de las joyas de la corona en 1792. Reaparecería décadas más tarde en Londres, reclutado en su forma actual, el diamante OP, nombrado así por la familia de banqueros británicos OP, que lo adquirió en 1839. Es en este punto de su historia donde la narrativa de la maldición comienza a tomar forma, no como una realidad ancestral, sino como un ingenioso artificio. La gema, ya un objeto de inmenso valor y belleza, necesitaba algo más para capturar la imaginación popular, algo que elevara su estatus de simple tesoro a objeto de leyenda. Este es el funcionamiento de la narrativa que hace de la maldición del diamante OP un estudio de caso fascinante. El golpe maestro en la construcción de la maldición llegó a principios del siglo XX, de la mano de Pierre Cartier, el astuto joyero. Cartier tenía un cliente potencial, Evelyn Walsh McLean, una rica heredera estadounidense conocida por su amor por las joyas extravagantes y una vida marcada por la tragedia. La familia McLean ya había sufrido varias desgracias personales antes de que Evelyn siquiera viera el diamante. Cartier, al tanto de la superstición de la señora McLean, inteligentemente inventó la historia de una maldición hindú que afectaba a todos los poseedores del diamante, advirtiéndole que solo aquellos con un carácter fuerte y un desprecio por el peligro podrían poseerlo. Este diseño narrativo, una pieza maestra de persuasión, fue el verdadero catalizador que cimentó la idea de que él no solo vendió una gema, vendió una leyenda. Evelyn Walsh McLean, cautivada por la historia y por el desafío que representaba, compró el diamante OP en 1911. Lo llevó consigo constantemente, incluso permitiendo que sus perros lo mordisquearan. Trágicamente, su vida estuvo plagada de infortunios. Un hijo murió en un accidente automovilístico, una hija se suicidó, y su esposo fue internado en un psiquiátrico y luego falleció. Estas desgracias, aunque dolorosas, fueron presentadas por la prensa sensacionalista de la época y por la propia Evelyn como prueba irrefutable de la maldición del diamante. Sin embargo, estas tragedias fueron tan solo un contexto de una vida ya complicada, no consecuencias directas de la posesión de la gema. La conexión entre la gema y las tragedias fue retroactiva, un ejemplo perfecto de cómo se fabrican las conexiones para reforzar la narrativa de que el impacto de esta campaña de marketing, amplificada por periódicos y revistas que buscaban historias sensacionales, fue monumental. La prensa se convirtió en un vector involuntario, o a veces intencionado, de esta maldición viral. La idea de que el diamante OP traía desgracia a sus dueños se arraigó en la cultura popular, alimentando la fascinación por lo prohibido y lo peligroso. Cada nuevo propietario, cada incidente desafortunado en sus vidas, era convenientemente atribuido al poder oscuro de la piedra.
Así, el diamante se transformó no solo en un objeto de belleza, sino en un símbolo de fatalidad, un imán para la curiosidad humana y una prueba constante de que pero con un poder de sugestión inmenso. La verdad final sobre el diamante OP llegó en 1958. Tras la muerte de Evelyn Walsh McLean y años de litigio sobre sus bienes, el joyero Harry Winston adquirió el diamante. En un gesto que desafió por completo la leyenda, Winston donó el diamante OP al Instituto Smithsonian en Washington, D.C. No solo rompió con el ciclo de la maldición al no buscar un beneficio personal de la gema, sino que la envió por correo ordinario, registrada, en una simple caja de cartón. El cartero que lo entregó, James Todd, tampoco sufrió ninguna desgracia especial, llevando una vida normal y jubilándose sin incidentes fatales atribuibles al breve contacto con la gema. Este hito es la prueba irrefutable de que cualquier fatalidad previa era una concatenación de casualidades convenientemente interpretadas, y que, hoy, el diamante OP reside en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde es la pieza central de la colección de gemas y minerales. Millones de personas lo visitan cada año, maravillándose con su esplendor sin temor a su supuesta maldición. Su diseño, sus características, su historia, todo está al alcance del público, desprovisto de cualquier aura de fatalidad real. Funciona como un faro de la maestría lapidaria, pero también como un recordatorio de la potente influencia de la narrativa. De cómo una buena historia, incluso una inventada, puede perdurar más que cualquier joya. El verdadero poder del diamante OP no radica en ninguna maldición, sino en su capacidad para inspirar relatos, para ser el lienzo sobre el cual la humanidad proyecta sus temores y fascinaciones. Por eso, podemos afirmar sin dudarlo, es la historia de cómo la invención y el marketing crearon una leyenda que eclipsó la verdad por siglos. Un testimonio imperecedero de la capacidad humana para tejer relatos que, a menudo, nos definen más que la realidad misma. El legado del diamante OP, por lo tanto, no se inscribe en la crónica de una maldición genuina, sino en la poderosa huella de una narrativa construida con astucia. Su trayectoria, desde las minas de la India hasta su resplandeciente vitrina en el Smithsonian, es un estudio de caso sobre cómo la invención y el marketing pueden elevar un objeto excepcional a la estratosfera de la leyenda popular. Las consecuencias de esta historia tejida alrededor de la joya fueron palpables, consolidó su fama, amplificó su misterio y, paradójicamente, aseguró su inmortalidad en el imaginario colectivo. El diamante-p-su-maldición-tan-falsa-algunas-historias. Pero la existencia y el impacto de esa falsedad son indiscutibles. Su paso por las manos de figuras como Luis XVI, María Antonieta o Evelyn Walsh McLean, cuya vida ya era de por sí un torbellino de decisiones dudosas y reveses, proveyó el terreno fértil para que la fábula germinara. Cada tragedia personal, cada giro del destino inherente a las vidas de la realeza o la élite social, se atribuía con avidez a la gema. Esta cadena de infortunios fabricados, o al menos convenientemente exagerados, se convirtió en el principal activo de la joya, superando incluso su valor intrínseco de más de $250 millones en la actualidad. Fue el joyero Harry Winston quien, al adquirirla, comprendió que su verdadero tesoro no eran solo los 45,52 quilates de brillantez azul profunda, sino la infame historia que la acompañaba. Winston, con un golpe maestro de relaciones públicas, decidió donar el diamante al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en 1958. Lo que podría haber sido un simple traspaso de propiedad se transformó en un espectáculo mediático. El joyero lo envió por correo postal, en un paquete envuelto en papel marrón, con un seguro de apenas $145,29. Esta audaz jugada no solo desafió la lógica y la seguridad, sino que también revitalizó la leyenda de la maldición, provocando una explosión de titulares y un renovado interés público. Fue una demostración palmaria de que el diamante-p-su-maldición-tan-falsa-algunas-historias, y que esa misma falsedad era el combustible de su fama. Hoy, millones de visitantes acuden cada año al Smithsonian en Washington, Distrito de Columbia, para contemplar el OP. No solo buscan admirar una gema extraordinaria, sino que también persiguen la sombra de esa leyenda forjada. Se recuerda no por los infortunios reales que provocó, pues no hay ninguno, sino por los que se le atribuyeron. Es un recordatorio elocuente de cómo una narración, por muy inventada que sea, puede dotar de un aura casi mística a un objeto inanimado, eclipsando la verdad por siglos. Su legado, entonces, es el de un paradigma de la influencia de la ficción sobre la realidad, un testimonio imperecedero de la capacidad humana para tejer relatos que nos definen, a menudo, más que los hechos fríos. Los datos concretos refutan la maldición. No existe registro histórico o científico que correlacione la posesión del diamante con una desgracia directamente atribuible a su influencia. Las tragedias de sus propietarios, desde la guillotina de la Revolución Francesa hasta las adicciones personales, son explicables por el contexto social, político y psicológico de sus épocas. La joya simplemente fue un mudo testigo. Por eso, podemos afirmar con la contundencia de la evidencia que el diamante-p-su-maldición-es-tan-falsa-algunas-historias
Y es precisamente esa falsedad magnificada lo que lo ha convertido en una pieza icónica, trascendiendo su estatus de gema preciosa para transformarse en un ícono cultural. En definitiva, el diamante-open no es un portador de desgracias, sino un espejo de nuestra fascinación por ellas. Su perenne popularidad no radica en un poder esotérico, sino en la habilidad de unos pocos para construir un mito tan convincente que superó la realidad. Resplandece en su vitrina, no como un talismán de fatalidad, sino como el monumento definitivo a la capacidad humana para crear relatos que nos seguirán cautivando. Aunque sepamos que el diamante-pe-su-maldición-tan-falsa-como-algunas-historias, estos definirán, de un modo u otro, nuestra percepción del mundo. Su verdadero poder reside en la historia que se tejió a su alrededor, una historia más valiosa y duradera que la gema misma. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.